Bien, Estamos hoy entonces también. sí, Bien. Listo. Entonces, en nuestro grupo de estudio tenemos el gusto de tener a Diana Betancourt. Diana fue compañera nuestra en los grupos de estudio, precisamente, hace ya unos buenos años, antes de que viajaran al exterior. En este momento ella se encuentra en Suiza, pero ha continuado con las mismas labores que estaba haciendo aquí en Colombia. Diana es psicóloga, es psicoterapeuta, es consultora de distintas entidades, investigadora, sobre todo, casi todo el tiempo, y ha sido el campo de lo psicosocial en que ella se ha centrado. Eh, Ella hizo con nosotros en el año 2009, o sea que es una relación, una amistad de varios años. Hizo Ujú. el diplomado en la Universidad Javeriana en el 2009, y estuvo en ADEPAC también durante 5 años, desde el 2013 hasta el 2018. Entonces, bueno, Diana, entonces te agradecemos mucho la participación, el acompañamiento. Pues yo encantada, Juanca, porque para mí el espacio del grupo de estudio y de conversas, pues es muy importante. Para mí lo fue, aprendí un montón y pues te agradezco mucho que me hayas invitado como a esta conversa, porque yo siento que también me permite organizar mucho de mi labor, ¿no? Y poder pensarlo desde la psicología junguiana. Ujú. Entonces, pues gracias por el espacio, a todos allá, los que me conocen y a los que no me conocen, pues hola. Sí, ya hay varias la personas que Dianita. te conocen aquí en el grupo actual. Tuvimos que hacer esta entrevista en diferido, porque la hora en Suiza sería muy tarde para la hora en que nos estamos reuniendo, sería más de medianoche. Entonces, por eso, porque hubiera sido un placer tenerte directamente con nosotros en esta charla. Eh, Como un preámbulo, es necesario como contextualizar el cómo llegamos a la temática actual y a la lectura que estamos proponiendo en este momento. Entonces, yo hice aquí como un resumencito del cómo, cuáles fueron los antecedentes, las lecturas anteriores. Nosotros comenzamos este tema fue con un caso argentino, de trauma infantil que presentó Karin Fleischer, que es una argentina. Nos basamos en una ponencia que ella presentó en el Congreso de Buenos Aires de septiembre, septiembre del año pasado, que fue una de las plenarias, sí, fue una de las principales charlas que se dictaron, y fue este casito sobre un trauma infantil, y lo más importante, el manejo terapéutico que se dio a ese caso con un enfoque junguiano. Y lo trabajó contextualizando a la situación colectiva de Argentina en la década de los 80, que fue una época tan sumamente difícil, en que se dieron tantas situaciones de desapariciones. Ujú. Entonces, ella como terapeuta manejó el caso contextualizándolo como un trauma colectivo, ¿sí? Que fue un acierto muy grande porque fue como conectar lo individual con lo colectivo, que es, como ustedes saben, como un ejercicio que hace permanentemente Jung con la psique, digamos. Y el tratamiento involucró la técnica de la imaginación activa. Y a través de el trabajo con el cuerpo, porque Karin se ha especializado mucho es en el trabajo con el cuerpo, con el movimiento auténtico, por ejemplo, y a través de esa técnica se recuperaron aspectos de la memoria implícita del inconsciente de la paciente, concretamente la imagen del padre desaparecido, por ejemplo. Luego entonces leímos y discutimos otra presentación, y esta vez fue sobre la historia del manejo de rituales de duelo y de rituales de enterramiento, y de la necesidad que tiene el ser humano de esos rituales
como una despedida de los fallecidos. Luego estuvo la presentación sobre las víctimas de desapariciones forzadas. Esto fue a nivel internacional, digamos, era tanto los de las desapariciones en Europa como de las desapariciones en América Latina. Y ahí se habló mucho, fue sobre el impacto psicológico en los familiares cuando los cuerpos están ausentes. Y la última, que fue la pasada que presentamos con Eduardo Rodríguez, esa no fue ponencia de Argentina, de Buenos Aires, sino fue un artículo sobre la comprensión de la guerra desde la óptica mitológica de la psicología junguiana. Y muy original porque esta autora, una española de Palma de Mallorca, vinculaba el Ares guerrero con la Afrodita amorosa y hacía como mucho énfasis y está como en las conclusiones y es como esa fuerza femenina puede convertirse realmente casi que en un amortiguador de la guerra. Y Súper llegamos entonces, interesante. sí, muy, muy interesante, ¿sí? Y ahora estaría esta otra lectura sobre la desaparición forzada y el secuestro en Colombia, que creo que O es sea, te quedaste como, congelado. a ver, me dices cuando ya, ahí ya, a ver, ¿no? Eh, Todavía no, sí, ya, ya, sí. listo, ok. Entonces decía que ahora estaríamos con esta otra lectura que es sobre la desaparición forzada y el secuestro en Colombia, que como ven, pues es la apropiación de todos los anteriores temas debatidos. Diana me envió como unos 5 documentos y yo escogí este porque me parece que es como el que más se adecua como a la conexión con los demás temas, que no se habla de la parte absolutamente práctica, sino que da como una especie de marco teórico de lo que pueden ser las preguntas que le vamos a hacer a Diana. ¿Sí? En este se habla de los principios no, la primera es la parte contextual de las víctimas de desaparición forzada y secuestro. Habla de lo que es la desaparición forzada, de lo que ha sido la evolución de esa desaparición a lo largo de los años aquí en Colombia. Y lo más importante que quedó como una parte voluntaria a quienes quisieran profundizar en el tema, se habla de los principios del modelo, se habla de la dignidad, de la pluralidad, etcétera. Y luego los aspectos centrales de la atención con una línea de base del modelo y muy interesantes los impactos psicosociales de la desaparición forzada. Se habla de la incertidumbre, del duelo alterado, del ocultamiento, de la revictimización, del aislamiento y de la desconfianza. ¿Sí? Todos son aspectos que hemos hablado también en anteriores debates. Y luego están los impactos psicosociales del secuestro, las condiciones particulares de las víctimas, los afrontamientos y los recursos y las necesidades y expectativas de las víctimas, que es un aspecto tan sumamente clave, lo mismo que los objetivos del modelo. Pues con base en esa lectura es que vamos a hacer como esta entrevista, entre comillas, esta charla, este conversatorio, esa conversa, como dice Diana, ¿sí? Y yo pienso que la primera pregunta sería, ¿qué es la desaparición forzada y cómo debe entenderse Mm, desde tu punto de vista? sí. Pues bueno, yo pienso que es muy importante esa pregunta, Juanca, porque yo siento que nos ayuda como a comprender la complejidad de este delito, ¿no? Mm, Porque cuando me preguntas qué es, yo pienso es un delito inmediatamente, ¿no? Pero también es un drama para las familias.
Y también, digamos, es muy importante porque creo que nos ayuda a comprender. Ahora fue, ¿Escuchando? O a que me ya, estés ya, ya, muteando. ya, 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 porque se paralizó un momentico. Ujú, Ok. Sí, sí, dice que la conexión es inestable. sí. Ujú, Entonces, si quieres, nos hacemos alguna seña que nos permita saber si estamos listo, listo, todavía en listo. conversación. Ok. Pero bueno, vale. La primera cosa es, digamos, como esto, ¿no? Como lo importante de diferenciar una desaparición forzada y una desaparición voluntaria, porque muchas veces también esto se convierte como parte del negacionismo para atender Mm, por parte de las autoridades una desaparición, ¿no? Entonces aparecen respuestas como se fue con otra, eso es que está borracho y se quedó por allí, eso es que se fue con la novia, eso es que ya no quiere estar aquí con ustedes, mm, etcétera. Digamos que eso es supremamente importante. Y yo anoté una frase del ministro de Justicia en la época de Virgilio Barco justamente sobre esto, donde dice, cuando se presentó la ley en 1987 al Congreso, el ministro dice, presentamos esta ley para probar que aquí no hay desaparecidos, no hay desaparición forzada. Se trata de borrachos o maridos infieles que no vuelven a sus casas, qué ¿no? horror. Sí. Y digamos, digamos, la representación de un poco como a lo que se deben enfrentarse las familias, ¿no? Las personas que tienen que pasar por esta experiencia. Em, y lo otro que es importante es que la desaparición forzada no significa que está muerta la persona, ¿no? Y esto es Mm, una idea y que es muy importante y también muy clave porque es justamente su componente de complejidad, ¿no? mm, Es la ausencia mm, con la incertidumbre de si está vivo o muerto, ¿sí? ¿Cuál es su mm, destino, cuál es su paradero, ¿no? Entonces, bueno, pues arrancando con la pregunta que me hiciste, yo pienso que la desaparición forzada pues siempre se ha sido considerada en términos legales como un acto criminal, y eso es importante. El sistema interamericano de derechos humanos lo considera como un delito pluriofensivo, ¿m? Y continuo. ¿Y a qué se refiere con lo pluriofensivo? Se refiere a que vulnera una categoría de derechos muy importante para los seres humanos que tiene que ver con la vida, ¿sí? Con la integridad personal, con el derecho a las garantías judiciales. Por ejemplo, a ti te requieren las autoridades o alguien te detiene arbitrariamente, tiene que seguir un proceso judicial. ujú, ujú, Si no, se pone esto en paréntesis, ¿no? Esas garantías judiciales, ¿no? Y se viola el derecho a la verdad. Digamos que en ese momento, cuando no se da razón del paradero de las personas, se está violando, se está faltando el derecho a la verdad, que es el que mm. uno esté informado sobre qué es lo que pasa con uno o con los seres Claro, que uno claro, quiere. claro. Mm, Em, y lo otro que es supremamente importante en el acompañamiento psicosocial es entender que es un delito que se comete, que tiene una intencionalidad. ¿No? ujú, ujú, Y esto porque es importante, un poco como algo de lo que tú estabas hablando ahora cuando arrancaste, y es el tema del trauma colectivo, ¿no? Y es el tema de que es justamente, se ha utilizado por muchos gobiernos autoritarios y represivos y en nuestro país el conflicto armado, la utilización de la desaparición forzada como con una intención, ¿sí? Una intención de desaparecer los rastros mm, de lo que se hizo,
se tiene la intención de demostrar poder sobre los territorios, de demostrar quiénes son los que pueden decidir sobre la vida y la muerte, ujú, ¿sí? ujú, Tienen muchos propósitos como aleccionar, como castigar, digamos, tienen una intencionalidad y mm, esto lo ubica en un plano colectivo y en un plano social, ¿sí? por supuesto. Mm, Y, y, mm, y yo creo que la característica de continuidad es lo que nos permite comprender que es un delito que no prescribe, ¿sí? O sea, ¿qué ujú, significa que no prescribe? Que hasta que no se conozca el paradero de la persona, mm, viva, mm, mm, muerta, ¿sí? Esa persona sigue en la vulneración, sigue de manera continua en vulneración de derechos, de sus derechos, ¿sí? Porque ujú, yo cuando pensaba, por ejemplo, hablar de esto, yo decía, bueno, es que la persona no solo le pertenece a su mamá, a su esposa, a sus hijos, sino que hace parte de una familia, de una comunidad, de unas organizaciones, porque muchos de estos contextos represivos y de estas desapariciones han sido personas que ejercen liderazgos en los territorios claro, claro. eh, a nivel de sindicatos, estudiantes, organizaciones políticas, ¿sí? Mm, Entonces, digamos que allí hay un sujeto que es político, que está en acción, está exigiendo unos derechos y hay una desaparición forzada. Entonces, digamos que allí la continuidad de ese delito implica que no solo esa persona le pertenece a la familia y es deber de la familia buscarlo, sino que es deber del Estado encontrarlo, porque esa persona es un sujeto de derechos. ujú, ujú, Eh, es un ciudadano, una ciudadana, ¿sí? Entonces mm, mm. es el Estado quien debe garantizarnos a cualquiera de nosotros la protección de nuestros derechos, ¿no? Oíme, Diana, y en ese sentido, entonces, ¿por qué te parece que sea tan importante comprender, documentar sobre esas desapariciones forzadas en el caso, bueno, en el caso concreto de los profesionales de la salud, concretamente en los psicoterapeutas? Ujú. Porque esto le permite a uno entender la complejidad, ¿sí? La complejidad digamos, que no solamente está afectando ese mundo interno de las personas, sino de ese mundo interno psíquico, sino comprender que esto afecta a todo un engranaje de una sociedad, ¿no? Desde su unidad más concreta que es la familia, ¿no? Pero Ujú, que tiene unas afectaciones fuertes y de acuerdo a su intencionalidad, a las organizaciones, que afecta incluso los estados democráticos. ujú, em, entonces creo que cuando uno piensa como psicólogo, como psicoterapeuta, el abordaje en general de las violaciones de derechos humanos, en general se ha llegado como a un acuerdo que nos han enseñado las víctimas, las personas que han sido victimizadas, ¿no? Y es, oiga, mire, esto no es un problema solo mío, ¿sí? Esto no es un sí, problema de mi sí, sí, mente sí, que se sí, está sí, sí, imaginando sí. todo esto, sino que es que hay una realidad que que me está exigiendo, me está sobreexigiendo sobre algo que yo no conozco, que yo no sé cómo actuar, que no tengo referentes, ¿no? Mm, Em, eh, pero además, no soy yo el problema. El problema es que hay una persona, un ciudadano ha sido desaparecido y el Estado mm, tiene que ayudarme a buscarlo. O sea, ujú, no puede ujú, ser una tarea solamente mía. Entonces, comprender este marco de desaparición forzada, saber cómo todos sus niveles de afectación a nivel de las víctimas directas, de sus familias, de sus comunidades, organizaciones. Incluso muchas de estas personas tienen proyectos, o han sido líderes, han sido personas que tienen proyectos
mm, de bienestar social. Entonces, todos esos proyectos quedan estancados, quedan mm, mm, perdidos, quedan vulnerados en su desarrollo. Entonces también hay una afectación a a una comunidad porque se supone que allí había una propuesta en la mejoría de su calidad de claro, vida, claro, etcétera, ¿sí? Entonces, sí. las afectaciones son múltiples, como múltiple tiene que ser el abordaje, ¿sí? Y por eso Mm, mm, nosotros los psicólogos que estamos como acompañando en ese proceso nunca estamos solos. ujú. Oíme, y a propósito de eso, entonces, para ti, ¿cuál podría ser entonces el objetivo concreto psicosocial, ¿sí? Del abordaje? Sí, el Mm. objetivo principal pues, de ese abordaje que tiene esos dos componentes, tanto de lo psicológico como Pues de lo social. yo siento que el restablecimiento de derechos de las víctimas, ¿sí? El Mm, restablecimiento integral, ¿y eso qué significa? El plano emocional, mm, fundamental, pero también el restablecimiento de condiciones que permitan la búsqueda, la localización y entrega de la persona. mm. Qué día estaba escuchando a Luz Marina, que es la directora que justamente creo que la semana pasada terminó su Directora mandato, de... de la unidad de búsqueda de personas que se Ujú, creó con el acuerdo de paz. sí. Y justamente habla, bueno, ella trabajó conmigo en Reiniciar y parte de lo que yo siento que de las discusiones que nos daban, porque ella es abogada, yo soy psicóloga, ¿sí? Ujú, De esas conversaciones es, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de este proceso? Es acompañar a estas personas a que sigan un proceso de restablecimiento, de reparación, pero también de dotarlas de herramientas, ¿no? mm, Dotarlas de herramientas para andar ese camino, porque es un camino largo en muchas ocasiones. mm, Y es un camino donde se requiere muchas capacidades resilientes, ¿sí? mm, Donde se van a encontrar múltiples, digamos, como obstáculos, limitaciones internas, externas en sus relaciones. Entonces yo siento que el objetivo principal es poder restablecer como esa garantía de derechos, pero también velar un poco porque todo ese proceso sea dignificante, ¿sí? ujú, Que no sea revictimizante, que no tenga esa acción con daño, porque yo, bueno, en el camino me he encontrado con muchas experiencias mm, donde, digamos, psicólogos han acompañado a familiares de desaparecidos y, digamos, desde la buena intención, desde el marco de comprensión de la psicología, pueden proponer cosas, conceptos, y resulta que esto puede ser ofensivo para las familias, ¿sí? claro, Entonces, por claro, ejemplo, plantear claro. procesos de cierre, ¿no? Entonces, hay que cerrar, hay que Mm, disminuir, digamos, los procesos de búsqueda y eso para la gente es terrible. O mm, proponer, por ejemplo, la necesidad de olvidar, ¿sí? Cuando uno mira, digamos, las reivindicaciones de todas las víctimas, cuando uno mira, ¿no? Cuando uno las escucha, siempre se va a encontrar con la necesidad de la memoria, ¿no? Y de la lucha contra la impunidad y el olvido. Y puede mm, ser que desde estos modelos que tenemos, digamos, tradicionales desde la psicología, no nos ayuden a comprender, nos ujú, ujú. ayuden, nos dan elementos, pero no comprenden no son, digamos, como absolutos para comprender esa Ujú, ujú. experiencia. ¿Sí? Sí, oíme, pero a propósito de eso, me gustó mucho en la lectura el que se hable de ese modelo psicosocial, ¿sí? Y en ese abordaje. Eh, mm,
no necesariamente digamos que tu comprensión de las fases que se deben atravesar ahí sean las mismas de que se plantean ahí. Pero según tu experiencia, ¿cuáles podrían ser esas fases que se suelen seguir en caso de desaparición forzada y de Mm, secuestro? sí. Pues desde mi perspectiva, o digamos desde donde yo he acompañado como varias experiencias, uno que es digamos como desde el momento en que se descubre una desaparición forzada, ¿sí? Ujú. Em, Caso, por ejemplo, el ejemplo más cercano que podamos imaginar o que podamos tener nosotros y nosotras como referente, las protestas, ¿no? Las protestas que sucedieron hace. Ahí te paralizaste, Diana. Noticia, ¿no? Ahí te fuiste un ratico. Y ahí Sí. no hay forma de hacerte señas porque ya no me ves. Entonces, pero bueno, pero el caso es que regresas. Te vas, Sí. pero regresas pronto. En el caso, bueno, pero ¿hasta dónde me escuchaste? Hasta ibas a mencionar el caso y era algo que yo te iba a proponer y es que si puedes comentar, así como se hace también en el artículo, con casos concretos, ¿sí? Por Mm, supuesto, no es necesario dar nombres, pero sí casos que conozcas tú, así como este que ibas a poner. Que sí, dijiste ahorita el caso de estas, de las desapariciones durante las marchas. Ujú, sí, durante las protestas, ¿no? ujú, ujú. La mamá o cualquier persona de su familia recibe la noticia. Entonces, digamos, ahí está como la primera fase, ¿no? El descubrimiento de que algo le pasó a su familiar. Mm. Todavía no saben qué es porque bueno, si se lo llevó sí, que se lo llevó la policía, pero ¿a dónde, no? O sea, como, entonces, allí lo que se activa es todo un sistema de alarma, ¿sí? De Mm. sobresalto, de alarma, digamos como de incomprensión, pero ¿por qué? Pero si él no estaba haciendo nada malo, pero si él es pacífico, si, o sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No? Y allí hay como el acercamiento, algunos autores hablan de una experiencia omniniosa, ¿cómo es que se dice? Ominosa, Ominosa. sí, horrible, pues. Sí, y es que es, digamos, como eh, todo lo que es conocido, todo lo que yo he conocido, no se parece en absoluto a una situación como esa, ¿sí? Exacto. No tengo ningún referente, Mm, ni personal, ni familiar, ni colectivo. O sea, la realidad de la desaparición forzada es una experiencia que desafortunadamente la sociedad colombiana no conoce mm, y adolece de comprensión, ¿sí? Entonces, claro, no hay referentes, no saben qué es lo que pasa y se asoma al abismo de ese núcleo de lo desconocido. mm. Sí, sí. Entonces, digamos como que en ese momento uno podría decir que ahí la persona entra en un estado de estrés agudo, Mm, absoluto, ¿no? Y va a depender mucho de la persona, de su historia, de sus recursos, ¿sí? Pero fundamentalmente el acompañamiento que uno podría, que una podría hacer, ¿sí? En el caso de nosotros, es justamente brindar esos primeros auxilios emocionales, nosotros los llamamos en el campo psicosocial, a los ¿sí? familiares. Sí, a los familiares, ¿no? Mm, Y ¿esto para qué es? Un poco es como para evitar, digamos, estados de choque intenso, digamos, que les impida moverse a hacer lo que tienen que hacer, porque, digamos, ante una desaparición forzada, mm, hay que ir, actuar inmediatamente, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, entren en estados de pánico, ¿no? Y entonces, cuando se nos llama para hacer cierto tipo de acompañamientos en esos casos, lo primero que uno tiene que hacer es primeros auxilios emocionales, ¿no? Y es ujú, ujú. respiración, mírame fijamente, respira conmigo, respira hasta que la persona se estabilice emocionalmente,
¿sí? Que pueda, Mientras tanto, no puede pensar racionalmente y puede no, cometer no hay nada. torpezas, no hacer lo principal. Sí. Ujú, Sí, entonces ahí se va, eso es eso, primeros auxilios, como ujú, cuando uno se cae y tiene la herida, a ver, el primero que hay que hacer es, ¿sí? sí. Ujú, Después de eso, digamos, viene una conversación, ¿no? Como qué ujú, sabe, qué es lo que pasa, qué fue lo que le dijeron, em, e inmediatamente conectar con redes de apoyo, ¿sí? Entonces, yo no sé si también te acuerdas en ese ejemplo del contexto de las protestas que se hablaba de primera línea sí, jurídica, sí, 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 primera sí, línea sí, sí. psicosocial, primera Ujú, línea médica, y es justamente responder de manera interdisciplinaria, intersectorial, ujú, eh, rápidamente, movilizar todos los recursos que se conozcan para evitar que pasen más de 72 horas, ¿sí? O sea, ujú. ese es el transcurso de las 72 horas, ¿no? Por ejemplo, la denuncia estaría ahí dentro de esos Esa primeros estaría pasos. después, ¿no? Esa estaría un poquito después. Digamos que en ese mismo día tiene que pasar todo esto, ¿no? O sea, estamos Ujú, hablando de estabilizar, de guiar, de orientar, que la persona pueda, ¿cómo se dice? Como integrar la conciencia de que hay una desaparición forzada y que se debe actuar de manera inmediata, ujú. urgente. Entonces, se le informa sobre los mecanismos de búsqueda inmediata, que son, que son mecanismos que ya se han creado y que justamente se han creado gracias a las personas que han vivido estas situaciones y que no lo Sí, han tenido. ¿Sí? sí. eh, la denuncia en fiscalía o incluso hay una organización que se creó, la primera organización de personas de familiares que buscan los desaparecidos, que es ASFADES. Mm, Mm. ujú, sí. ¿Me estás escuchando? Se cortó un poquito, pero muy poquito. Me estaban mencionando de Aspades, ¿sí? Ah, ok. ASFADES hace parte de logró integrarse dentro de esa ruta oficial. Y esa Mm, organización es fundamental porque es una organización de víctimas y mm, ayuda mucho en el tema de la desconfianza que hay con las entidades del Estado y los claro, funcionarios. claro, claro. Porque estamos dentro de un contexto de conflicto armado Sí, sí. donde los funcionarios han participado, se ha comprobado que Mm, han participado en estos procesos de pasar información a actores que estén implicados en las desapariciones, en las torturas, bueno, todas las violaciones de sí, derechos perdona, humanos. pero por eso mismo puede haber muchas veces dudas en si comentarlo a las autoridades, porque las autoridades pueden estar implicadas. Exactamente. Mm, Entonces, es ahora contamos con la fortuna de tener a ASFADES dentro de ese proceso porque es una mm, entidad, digamos, como del lado de las víctimas, ¿no? Y que ha generado un largo camino de experiencia de cómo moverse, Mm, porque está conformada fundamentalmente de familias que han sufrido esta experiencia, ¿sí? Entonces uno por ejemplo, las remite con la gente de ASFADES, llama, Gloria, venga, ta, 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 es decir, mm, mm. ahí en ese momento, en esos primeros momentos es estabilización, conciencia y viene el tercer momento que es como la segunda fase que yo digo que es la fase de denuncia Sí, propiamente dicha, sí. de conciencia propiamente dicha y de búsqueda. Ahí Mm, arranca la búsqueda, ¿no? mm. Y esa búsqueda puede ser tan corta o tan larga em, como las experiencias hay en términos de desaparición forzada. En Ujú, el caso, ujú. por ejemplo, de los de la protesta, eh,
yo estuve mirando datos, habían un reporte de denuncias de 800 personas desaparecidas. Mm, ¿Sí? Ante esa situación, la gente, las madres, por ejemplo, del colectivo 82, que es un caso de la Universidad Nacional Distrital, que fueron el colectivo 82 fueron estudiantes que fueron desaparecidos en el año ujú, ujú, 1982. ujú, Estas madres se movieron inmediatamente, por ejemplo, fueron muy activas en la ayuda a estas situaciones, a evitar, a prevenir de que hubieran desapariciones forzadas, como le sucedió a ellas, ¿no? ujú, Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, se ponían, bueno, al servicio de la tecnología, entonces redes, videos donde se les decía, digan el nombre, digan la mm, fecha, mm, mm. digan dónde Sí, están, sí, 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 sí. hágale una cara al que se lo va a llevar. Es decir, como todas esas cosas que se tenían que tener en cuenta para Mm, evitar una desaparición forzada. Hasta el momento que yo tenga conocimiento, siguen 43 personas desaparecidas, pero se pudo prevenir eh, muchísimas más, ¿no? ujú, De que ujú, eso hubiese podido pasar, ¿no? Y el contexto lo daba para que fuera así, ¿no? mm. ¿Tú ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Ahí ¿Sí? hubo un cortecito mínimo, pero te escuchamos perfectamente. Listo, vale. Em, viene una tercera, bueno, ahorita voy a hablar como concretamente de la segunda fase, pero voy a nombrar las que siguen, ¿no? Como esa fase de búsqueda, luego viene una tercera fase que es la fase de localización, ¿sí? Mm, Yo te comentaba un poco, ¿no? Como yo las escribí por acá, como de localización, identificación, recuperación, ¿sí? Y reencuentro. Y una cuarta fase que generalmente se nos olvida en el acompañamiento y es la integración de toda esta experiencia, que yo siento que es la que permite justamente em, eh, saber que la desaparición no termina, los impactos de una desaparición forzada no terminan con con el reencuentro de la persona viva o de sus restos, ¿sí? ujú, ujú, Sino que hay una cantidad de secuelas que quedan de todo ese recorrido, pero también unos logros, un camino de resistencias, de luchas que perdieron y ganaron, ¿sí? Y yo siento que ujú, esa última fase mm, es como una fase de integración de toda esa experiencia y de mm. restablecimiento de derechos propiamente, Sí, ¿sí? hoy, Diana, pero pensaba yo que esa última que mencionaste del reencuentro, ese reencuentro puede ser en breve tiempo, como puede pasar muchos años hasta que se dé ese reencuentro. Entonces, digamos que la afectación de las familias va a ser muy distinta si es corto el tiempo o si es muy largo el tiempo, ¿no? Sí, es muy diferente, claro, porque además en el camino del tiempo se agotan, salen digamos, como te digo yo, como que hay mayor intensidad de acompañamiento, menor intensidad de acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento puede ser variable, ¿no? Claro, Que puede claro. estar latente, ¿sí? Es un Mm, acompañamiento que es latente. Cuando una persona puede tener una nueva información, se reactiva nuevamente, ¿no? Pero ujú, de alguna manera es una búsqueda que de ahí a que haya el reencuentro mm. pueden pasar años o puede pasar como por ejemplo en el caso del 16 de mayo, mucha gente que buscando a sus familiares han fallecido, ¿no? En el Claro, proceso, ¿sí? claro. Oíme, Em, y un proceso muy de mucho desgaste para los familiares, pero estaba pensando ahora que también puede haber mucho desgaste para los acompañantes, ¿no? sí, eso es un punto que ahorita quería hablar un poquito más adelante porque es un tema que generalmente no se toma en cuenta y es Mm, supremamente importante.
Mm. porque Si quieres allí lo dejamos también, para después, sí, para sí. Pero es separarlo un de... tema súper clave, es un tema súper clave, el tema del autocuidado de los equipos que acompañan. ¿M? Em, pero bueno, me devuelvo a la segunda fase y a mí me parece importante decir como varias cosas sobre eso. Yo tomé una nota como de dos cosas. Uno, que hay múltiples impactos en el proceso, en esa experiencia de la búsqueda, Sí. eh, y hay múltiples experiencias de revictimización y múltiples experiencias de reivindicación y memoria, Mm, ¿no? De búsqueda y memoria, ¿sí? ujú, Em, y un poco cuando pensándolo como en ese, en esa, como en esa categoría de mundo interno, mundo externo, yo pensaba un poco como en en esas narrativas que hay con la persona ausente, ¿no? Y es en el mundo interno, si la persona está viva, ¿sí? ujú, Está pasando por una situación de vejámenes, pues está torturada, es decir, eh, puede estar pasando todo eso, ¿no? Si la persona, pasado el tiempo, porque eso no se lo puede sugerir las personas que acompañan, eso tiene que emerger de las personas, de las personas que son ujú, afectadas, ujú, pero hay un momento dentro de ese proceso que pueden considerar que si está muerto, mm, pues también necesita, su ser querido está huérfano de su familia, ¿sí? mm, Que está, está huérfano de su familia y que está despojado y profanado en cualquier lugar. Porque mm, cuando uno mira los relatos, uno encuentra, digamos, que efectivamente las personas desaparecidas cuando se encuentran, eh, ya sean los relatos de los victimarios o ya sea en las investigaciones forenses, lo que uno encuentra es que están enterrados en lodo, están en selvas, fueron unidos a piedras para que se fueran hasta el fondo del río, de la mm, laguna, mm. em, están en cementerios, en fosas comunes, ¿sí? Es decir, eh, no se sabe dónde está y hay una Mm, profanación de ese ser, ¿no? De claro, esa persona. claro. Em, y en muchos casos, más adelante, dependiendo de la distancia hasta ese reencuentro, cuando es localizado, que es una cosa terrible, es dramática y Mm, es de las cosas más difíciles cuando que uno le toca acompañar, que todo es tremendo, pero esto es un momento muy fuerte en el acompañamiento, es cuando se logra localizar y se llega y no hay cuerpo. mm. Es decir, se sabe que está ahí, hay una primera búsqueda, el cuerpo Pero está tú ahí, dices, por ejemplo, que es una fosa común o algo que así. se lo roban, se dan cuenta, por ejemplo, mm, de los cementerios se lo roban, ¿sí? Entonces, Mm, por ejemplo, hay casos de que se logran exhumaciones, pero como primero hay como una identificación, ¿sí? Inicial. Entonces, sí, hay fosas comunes, por ejemplo. mm, Y luego se va, llegan todo el equipo y ya no hay nadie, ya no ya no hay está. nada, se los Mm, llevaron, los trasladaron, ¿sí? ya. Eso es una cosa que es tremenda porque es como jugar un poco con la psicología, con la psiquis de las personas, de las familias, Mm. también con los equipos que acompañan. Es una situación de choque, un shock muy Sí. fuerte dentro del Oye, proceso. me estaba pensando que eso puede ser una situación muy fuerte, porque veíamos en una de las exposiciones anteriores, que fue la de María Marcela, en donde presentaba el encuentro de la madre con la calavera de su hijo, ¿sí? Y es muy impactante la fotografía, Es sublime. pero le está encontrando al hijo, de todas maneras está encontrando algo. Lo que tú me estás diciendo es se sabe que está ahí, pero ni siquiera se tiene el esqueleto de la persona, ¿no?
Se sino que ha sabe que está desaparecido, ahí una doble y se desaparición. comprobó que estaba ahí, pero alguien vino tras la localización y se lo robó, Claro. ¿sí? Diana, es como si fuera una segunda desaparición. Exactamente, es exacto. Terrible, Y el terrible. caso, ese caso es tremendo, también es tan tremendo como el caso de Hidroituango, Hidroitango. ¿sí? Las víctimas dicen la desaparición de los desaparecidos, Eso, claro. ¿sí? Y es justamente, digamos, por eso, digamos que dentro de lo que se ha aprendido dentro de estos años de camino en todo este tema es la custodia, ¿sí? Mm, Y a eso una como psicóloga, como acompañante del proceso no puede estar ajena, ¿sí? Es decir, todos esos impactos son los con las que una trabaja, ¿sí? claro. Con todas esas situaciones, con todos Sí, esos virajes de sí, esa sí. historia, ¿sí? Mm, Em, por eso, digamos, me parece súper importante el papel que cumple, digamos, la JEP y otras instituciones judiciales e incluso internacionales, se ha tocado acudir a nivel internacional de medidas cautelares. Las medidas cautelares son importantísimas claro. para poder cuidar esos espacios mm, para que no hayan revictimizaciones en el proceso, Ujú, ¿sí? ujú, Y que no ujú, obstaculicen la verdad, ¿no? La mm, verdad de los hechos, la verdad de la localización, de todo. Em, yo siento una de las cosas que pasan en ese proceso es el encuentro como con tanto emociones muy negativas, muy mm, complejas de acompañar, pero también con emociones muy positivas. Yo sí creo que la experiencia de la búsqueda es una cosa tremenda, que yo creo que no solamente las familias no saben qué hacer, sino también los profesionales nos hemos tenido que ir formando en saber qué ujú, hacer, ujú, cómo ujú, acompañar, ¿no? Y eso es tener unas orejas así grandes para poder entender las necesidades, claro. como la característica de su dolor, ¿no? Ujú, Pero dentro de ese proceso pasan muchas cosas. Pasan, por ejemplo, mm, la gente puede estar enfrentándose a emociones muy negativas como la rabia, como la ira, como la desesperanza, el bloqueo absoluto. Puede mm, estar enfrentado, digamos, como a un estrés tan agudo que los puede poner en situaciones muy difíciles en términos de salud mental claro, y física, por ¿sí? supuesto, por Paros del supuesto. corazón, hay muchas enfermedades ligadas y eso uno lo documenta en ese modelo psicosocial, Mm, es poder documentar cómo esas afectaciones en lo físico también, ¿no? mm, En su mm, condición física. Y hay mucho de ello ligado al sistema óseo, muscular, ujú, ujú, corazoncito sufre mucho ujú, en la vida pues de estas personas y digamos que hay un gran sentimiento de desamparo, ¿sí? Pero ese mm, sentimiento de desamparo tiene origen en la misma característica del delito, ¿no? O sea, mm, mm, es mm. poner a la persona en paréntesis del estado legal, ¿no? Sí, Es poner a sí. las familias también o intentar ponerlas en ese lugar del Mm, paréntesis. sí, oíme, Diana, bueno, y una vez que tienen como el reencuentro con la persona, ya sea viva, ya sea fallecida, y entonces son los restos, o tienen, ¿qué pasa después? Hmm. Continúa el acompañamiento? Sí, tiene que continuar. O sea, por ejemplo, en toda en la fase 3 del acompañamiento, lo que uno digamos, la localización puede significar el reencuentro
o no, ¿sí? mm, Porque también pueden, en lo que te contaba ahora, o pueden ser profanados los cuerpos, mm, pueden ser que los restos que se encuentran no son los de su familiar, sino de otros familiares, ¿sí? mm, O puede ser que allí esté su familiar, ¿sí? mm, O también puede ser que la persona se encuentre viva. Si tú, por ejemplo, te acuerdas, hace poco la Unidad Nacional de Búsqueda ha encontrado como 2 o 3 personas vivas, mm, ¿sí? Vivas. mm, Entonces, digamos que en ese momento de la localización hay un acompañamiento allí. Yo, por ejemplo, uno de los casos que más he estado como desde todo el proceso de búsqueda y localización y entrega de restos es el caso del 16 de mayo, que es un caso en Barranca Bermeja, ujú, ujú, eh, donde 36 personas estaban, bueno, una comunidad entera estaba en el parque haciendo una festividad yo lo de recuerdo, la comunidad claro, claro. y estaban ahí haciendo su encuentro comunitario y Mm, llega un comando paramilitar, coge a 36 personas, 6 las asesina allí mismo, 32 mm, asesina a 6 y el resto se los lleva, mm, digamos, los detiene arbitrariamente, los secuestra y los desaparece, digamos, mm, se los lleva de la comunidad. Eso es un drama, eso fue un drama, mm, digamos, muy fuerte para la comunidad. mm, Em, y bueno, la historia del 16 de mayo es bastante compleja porque además todos sabían dónde estaban las personas y estaban vivas, duraron vivas 45 mm, días. Entonces, como se los llevaron a una zona paramilitar, ninguna autoridad quiso meterse allá y ujú, le ujú. prohibieron a los familiares entrar, ¿no? Ellos habían organizado caravanas y todo para entrar, pero Mm, no no los los dejaron. permitieron. No. Eh, la localización de las personas, bueno, uno es que hay esperanza de que estén vivos. Cuando uno habla con las familiares, hay personas, hay muchos sentimientos allí Mm, encontrados, ¿no? Personas que creen que pueden estar vivas, que de pronto se volaron, lograron salvarse, otras personas que definitivamente por las declaraciones en justicia y paz em, sienten que están muertos, han sido entregados nueve personas, mm, 9 restos. Yo acompañé la última entrega, ¿sí? Pero bueno, hablando de la localización, es que saben todo, las familias mm, son investigadores, las familias, mm, que era mm, parte de lo que yo quería decir antes, y es, no solamente es negativo, creo que en el proceso mm, las personas logran construir una cantidad de saberes, ¿no? De formarse, de buscar. Y en el caso, por ejemplo, del 16 de mayo, ellos han ido a reconocer las zonas, ¿sí? Donde ujú, pueden ujú, estar posiblemente los cuerpos. Ha hecho pruebas ellos mismos de la humedad, de si pueden sacarlos, mm, de la profundidad en la que pueden estar. O sea, entonces los familiares generalmente saben, tienen ideas o hipótesis dónde puedan estar, si es mm, que están muertos. Em, y entonces, en estos procesos de acompañamiento se unen con esas otras entidades, organizaciones y demás. En este caso de la localización, hubo una entrega efectivamente de las personas, se localizaron, se custodiaron. En medicina legal les hicieron como todo su estudio científico y durante todo ese ujú, proceso uno acompaña a la familia, ¿sí? certo. Entonces, si tú ves, es antes, durante y después, ¿no? Ujú, mm, Porque durante la identificación, luego se los entregan a las personas, pero uno prepara a las familias para la mm, entrega, para el reencuentro, digo yo, ¿no? Y mm, ese reencuentro implica em, contarles cómo va a ser la diligencia,
preguntarles qué necesitan, cómo quieren que sea, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus rituales, de acuerdo a sus exigencias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del 16 de mayo, ninguna autoridad militar puede estar presente. Ujú, O sea, a ujú. metros. No pueden estar, no Sí, pueden aparecer. sí, 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 Nadie sí. puede Ahí aparecer pueden uniformado. dañar por completo el ritual en ese Todo, caso. ¿sí? Sí. Todo. Hoy mediana, Entonces, pero ahí sí yo creo que vale la pena ya el otro aspecto y es el de la salud mental de los acompañantes. Sí, porque es que me ¿qué? parece clave esa parte. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué quieres? Que es, tú como acompañante, ¿has sentido el deterioro también, el cansancio, el agotamiento psicológico que causa el estar en este proceso de estar acompañando en todas estas fases tan sumamente dolorosas y difíciles? Tú dices, la Como a pregunta los sobre los acompañantes, acompañantes. claro, claro. Ok. Sí, sí, totalmente. Yo siento que es una de las cosas más invisibles dentro de todo este proceso, ¿sí? Porque, digamos, la importancia siempre está centrada sobre las personas que Mm, necesitan evidentemente de acompañamiento, ¿no? mm, Em, yo recuerdo, por ejemplo, en la entrega de restos en la que hice con el colectivo del 16 de mayo, eh, que fue toda una preparación súper larga. Estábamos entusiasmadas con el equipo que estábamos organizando todo, era un ritual súper bonito, respetando lo simbólico. O sea, yo digo, no, esto está divino. O sea, creo mm, que lo logramos, lo trabajamos con ellos, nos escribíamos, nos mandábamos. O sea, eso fue un trabajo mm, súper, mm. súper coordinado con las familiares. Llegó el momento del día, ¿sí? Mm, y en una de esas personas que entregaron, eh, había un niño, el menor de todos los que habían Mm, desaparecido. Y yo recuerdo que yo estaba acompañando, por ejemplo, a esta familia, y ellos pusieron todos los objetos simbólicos. em, Se les entregó el cofrecito y en el cofrecito solo había un pedacito, mm, un huesito. mm. Y, y en ese momento yo me quebré, Claro, claro. yo. Porque yo miré a la familia, miré al niño, Mm. porque había la fotografía de él, ¿no? Sí, Miré a la sí, sí. familia, miré a mi compañera. Mm, Y una cosa que uno desarrolla intuitivamente en todo este proceso es saber cuándo un colega necesita de ti, claro. ¿sí? Y Por eso es recuerdo, mejor no hacerlo sola, me imagino. no, eso es una Mm, de las cosas de mm. autocuidado, Sí, tanto para la gente como para los equipos, sí, es siempre en sí, duplas, menos de dos claro, duplas, nunca. claro. ¿Sí? Mm, Entonces yo miré a mi compañera, a Natalie justamente, y mm, Natalie se vino y me dijo, y yo me fui bien lejos de donde estaba mm. todo, Ella te reemplazó. y ella me reemplazó, Sí, sí. sí, 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 sí. Em, lloré y lloré Mm, y mm, lloré y me desahogué porque esa me toca como humanidad, porque mm. una de estos, parte de lo que al inicio te decía, esto nos lesiona como humanidad. Claro, Por eso es un claro. delito de lesa humanidad, porque a mí Mm, como humanidad me lesiona. ¿Sí? Y mm, en el regreso, en el viaje de regreso después de los hechos, después de la entrega, hablábamos las dos y es algo como que el autocuidado se hace muy informal, lo hacemos en entre nosotros. Nunca mm, uno pueda, o que yo recuerde como una política institucional donde diga, vamos a cuidar a nuestros equipos, vamos a hacer esto. mm.
políticas de autocuidado, ¿sí? Bueno, creo que sí, una vez cuando trabajé en vínculos, trabajamos con la gente del 6CR y a ellos nosotros les hacíamos cuidado psicosocial. Ujú, ujú. Pero creo que esos son casos súper excepcionales y uno Sí. termina resolviéndolo por su parte, haciendo yoga, Mm. emborrachándose, porque a veces esto lo supera uno, ¿sí? Claro, claro, Entonces, claro. Sí. sí es muy importante Mm. en términos de eso, digamos, los sueños, el sueño puede disipársele a uno, Mm. cansancio, fatiga, porque también, Son traumas no claro. infantiles, sino de adultos. Son Sí, situaciones tan fuertes. Oíme, y es que con lo que mencionas tú me doy cuenta de cómo se afecta todo un colectivo, porque es que no es solamente la víctima a la que desaparecieron, sino son todos los familiares, pero también son los acompañantes. Entonces es un mal muy fuerte, es un daño que se le hace a la sociedad, pero terrible. Y si uno ve la cantidad de víctimas que ha habido en Colombia, uno se da cuenta de cómo pueden enfermar a la población en general, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso yo siempre, yo pienso como frente al dolor, yo pienso que el dolor no es solamente un dolor íntimo del afectado, sino que es un dolor de sociedad. Nosotros, es Sí, un dolor que le pertenece a las sociedades que recurren a estas prácticas inhumanas, ¿sí? sí. Inhumanas. Por eso el daño, y uno cuando lo habla en términos psicosociales, uno habla de trauma psicosocial, Mm. ¿sí? No habla de trauma psicológico, sino de trauma psicosocial, de Psicosocial. daños Sí, psicosociales, sí, 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 porque tiene que comprender todas esas esferas, ¿no? sí. Por eso en Mm. el documento, uno de los documentos últimos que te mandé, que son las normas mínimas, Sí. lo que me parecía interesante es poder ver en acción cómo todos esos actores que tienen, que están involucrados, pues también tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer, Mm. tienen que, son, digamos, el Estado, los grupos armados, la sociedad también. Mm. Cuando uno se acerca a esto, es como encontrarse en términos psicoanalíticos, a mí me parece como el encuentro no solamente con nuestra sombra personal, Ujú, sino que ujú, ujú. se encuentra en ese proceso con la sombra familiar, con la sombra de la sociedad, ¿no? Sí. Y es esa sombra colectiva. Entonces, de acuerdo como en esa idea de que nosotros somos relaciones en relación con nuestro contexto, nuestro mundo interno, está definitivamente unido al mundo externo y allí en ese proceso uno se encuentra con todos esos aspectos sombríos de la sociedad, también Claro, esos aspectos claro. tienen que intervenir para restablecer, ¿no? Los derechos de Sí, esas... fíjate que ahí ya está así, como entrando al mundo de la psicología analítica, de la psicología junguiana, ¿no? Porque es más o menos de la misma forma en que uno a nivel individual debe ponerse en contacto con su sombra para poder conocerla, conciliarla, ¿sí? Lo mismo una sociedad, yo me doy cuenta que es necesario que se ponga en contacto con su propia sombra colectiva, que puede ser tan sumamente Sí, fuerte, que Jung sí, decía, es que cuando es así, cuando es tan colectiva, ese es el mal, ese sí es el verdadero mal arquetípico, ¿no? Entonces, más sí, complicado de tramitar, de conciliar, ¿no? Y sí, le hace claro, mucha falta a nuestro país. sí, Querida, creo que se nos acaba el tiempo, pero yo me doy cuenta que eso, nos quedamos con una cantidad de vacíos que de sí. pronto va a ser necesario una segunda, una segunda entrevista. Dale, dale. Sí, pero muchísimas gracias. De verdad que Con así todo el amor, que Juan. complementa y complementa lo del modelo, que esa es la parte teórica, pero esta es la parte práctica que tú has tenido que llevar a cabo durante tanto tiempo. De pronto una última preguntita y es para los colegas, porque yo lo conozco más o menos, pero es
tú trabajas con todas estas organizaciones de derechos humanos, de vínculos, todos estos, y te vas para Suiza. Allá continuaste de alguna forma también con esta temática. Con el tema de desaparición Sí. forzada, digamos directamente no, yo he escuchado testimonios en el exilio de búsquedas de desaparición forzada desde el exilio, que me parece súper, súper complejo. Me Mm, parece una situación que no está documentada. Me he encontrado con estas experiencias. mm, No he podido acompañarlas, pero sí escuchar sus testimonios, ¿no? ah. Y creo que desde allí se delinearon algunas recomendaciones para la Comisión de la ¿Pero Verdad. perteneces ahí a algún grupo activo allá que esté con la Comisión de la Verdad? Sí, nosotros nos organizamos como Comisión de la Verdad, o sea, la Comisión de la Mm, Verdad no tenía ni idea de cómo iba a funcionar a nivel internacional. O sea, se mm, sabía como mandato que tenía que investigar sobre el tema del exilio, punto. No sabía cómo. La idea que se ingeniaron fue trabajar por nodos y entonces crearon como donde ¿dónde conoces que hay personas en exilio? Ah, en Suiza. mm, Ah, en Madrid. Ah, en París. Ah, en Lyon. En Oslo. Entonces, con esas personas de esas que estaban allí o personas que habían sido, que tienen contacto con el tema de derechos humanos, las juntaron y empezaron a conectar, ¿no? ¿Sí? mm, Entonces, hicieron un mm. tejido por toda Europa, en América Ve, qué también. interesante. Sí. Sí, es una metodología extraordinaria, Mm, extraordinaria, ¿sí? Y lo que hacen es que muchos de los que toman testimonios para la comisión, de los que hicimos testimonios y acompañamos, pues éramos o defensores de derechos humanos, profesionales en este campo, víctimas, directamente mm, víctimas del exilio que nos capacitaron. Entonces allí se creó un chat colectivo, una organización con correo y todo, y entonces allí nos coordinábamos y nos seguimos mm, coordinando para hacerle seguimiento a las mm. recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ya, no, qué maravilla. No, continúas entonces con ese tema. Me imagino que es muy difícil de separarse uno a sabiendas de que la problemática continúa. Muchísimas gracias de nuevo, Diana. Muchas Entonces gracias, nos Juanca. hablamos nuevamente. Yo te cuento entonces cómo nos Me va cuentas también a en ver nuestra charlita. qué preguntas o qué Sí, hay por sí, ahí. sí, 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 por Muy supuesto. interesante. Un abrazo. Que estés muy Chao, Juanca. bien. Vale. Chao. Que estés bien. Adiós. Bueno, queridos, comentarios. Comentarios mientras cierro esto que no sé cómo se cierra. Ángela, Sino queda uno con muchas preguntas, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo con la idea de que frente a este tipo de procesos se desconoce demasiado. Entonces, yo he tenido la oportunidad de conocer personas que han estado en este proceso de búsqueda de desaparecidos y aún así uno no logra percibir todas esas aristas de la situación. Me llama muchísimo la atención y te agradezco montones esa entrevista. Genial, o sea, a pesar de que es un tema que mueve tanta emocionalidad, haber permitido como que se desarrollara de esa forma, te agradezco mucho, Juan Carlos, y también a la entrevistada por ese espacio tan importante, tan bonito desde la experiencia, porque pues el documento está redactado, sí, de una manera formal, pero la experiencia evoca como otras cosas. Me llama mucho la atención eso de la claridad del objetivo terapéutico, ¿no? Cómo el objetivo terapéutico puede llegar a ser revictimizante,
¿Qué tal yo proponerle un objetivo terapéutico de individuación a una persona que está en un proceso de búsqueda de un desaparecido cuando digamos como que debe haber un paso a paso que le permita a esa persona todo lo que nos decía Diana, esa estabilización, recibir estos primeros auxilios, luego desarrollar como esa conciencia que le permita hacer como la lectura de su situación para empezar esa agencia. Lo segundo que me llama la atención muchísimo es precisamente esa agencia de las víctimas, ¿sí? Dentro del proceso, ¿no? No como sujetos pasivos, sino como sujetos como agentes dentro de todo el proceso. Incluso ella dice de la investigación, todo ese desarrollo de esos recursos propios de las víctimas que les permiten, ¿sí? Aportar al proceso. Y lo tercero que me llama muchísimo la atención es el tema del trauma psicosocial. ¿Sí? Ese concepto me pareció clave, ¿sí? Porque hace la diferencia entre el tema de lo que es el trauma psicológico individual, bueno, que tiene un origen en la infancia, porque era una duda que yo siempre he tenido, ¿sí? Tú tienes un libro acerca del trauma, ¿sí? Y entonces el trauma, bueno, hasta donde yo entendí en el artículo que leí acerca de eso, el trauma tenía un origen en la infancia y luego lo que habían era como procesos po- eh, de estrés postraumático. Sí, más o menos algo así fue lo que yo entendí. Y en ese momento entiendo claramente que sí se puede vivir ese trauma en la vida adulta sin haber tenido ese antecedente, pero es un trauma psicosocial. Y eso me llama la atención enormemente. Sí, gracias por esa entrevista tan interesante. No, muy interesantes los comentarios, Ángela. Con respecto a lo que dices del trauma en adultos, como que yo lo relaciono más, por ejemplo, con el caso de soldados, ¿no? De soldados en la guerra que han visto cosas horribles de morir a sus compañeros, etcétera, y se desarrolla un tipo de trauma así en adultos con ese estrés postraumático con unas características diferentes a cuando es un trauma infantil, ¿no? Que puede ser, mm, puede haber sucedido antes de los 5 años, cuando no pueden hacer conexiones entre unos hechos y otros, entre unas emociones y otras, como para poder narrar los hechos, que un adulto sí lo puede hacer, ¿no? Eduardo. Pues retomo de lo que estaba diciendo Ángela, creo que estoy de acuerdo, sí es diferente leer el artículo, incluso los que veníamos leyendo, y escuchar a Diana contar de su experiencia y el momento en que se quiebra emocionalmente frente a la evidencia de ese niño que queda solo un dedo. Yo creo que, digamos que esta entrevista es clave para acercarnos de otra manera, incluso de volver a releer los textos, porque no se van a poder leer de la misma manera. Eh, y lo otro que me llamó la atención, que también ya Ángela lo había nombrado, es ese encuentro, cuando ella habla del encuentro con la sombra colectiva, ¿no? Que no es solamente, es una instancia de poder que permea eso, no, es que es la misma sociedad la que abre su lado oscuro y es la que permite pasiva y o activamente este tipo de actos. Entonces es más que un general, más que un ministro, más que un gobernante, es la misma sociedad. Somos nosotros que nos abrimos a ese lado oscuro y como sociedad dejamos que eso acontezca. Y esa intervención necesaria, lo que dice Diana, no puede ser solamente individual, tiene que ser colectivo. Sí, y gracias Juan Carlos, creo que fue muy oportuna la entrevista. Sí, menos mal que se pudo hacer, ¿verdad? Porque Sí. lo vi como imposible en un momento dado, pero sí me doy cuenta que se logró.
Anita. Bueno, primero tenemos o yo tengo la imagen de Diana en la pantalla. No sé si los Sí, demás. sí, ¿Sí? sí, le puse porque quedó en el vacío, fue en mi tablero, entonces por eso puse la imagen de ella al comienzo de la entrevista. Ah, bueno. Eh, bueno, no, también me parece excelente la entrevista y me parece que hace claridad porque yo tenía un cuestionamiento sobre el documento que me parecía un tanto, no es idealista, es como eh, es que recuerdo, por ejemplo, la capacitación en conciliación, que era la escucha atenta, el silencio, no sé qué, pero eso en el momento en que se están conciliando en una comisaría de familia, la pareja se está, perdón, pero están dando en la jeta y cuál escucha atenta y escucha. Entonces, a mí me pareció que había una definición de etapas, de conceptos, de definiciones muy interesante, pero yo pensaba, bueno, esto se lleva a la práctica como tal. Eh, yo me doy cuenta oyendo a Diana que efectivamente se lleva a la práctica, ¿sí? Mm, Creo que nosotros muchos conocemos mucha gente que está en ONGs de atención a víctimas, pero como que nunca, fuera de oír que es un trabajo muy pesado, que es muy difícil, etcétera, pues como que es un tema que nunca, por lo menos yo nunca abordé directamente, salvo con un alumno de ASFADES, buscando un hermano desaparecido. Eh, entonces, eh, es decir, como que mi reacción frente al documento fue, eh, la asocié con lo de la capacitación en conciliación en el área de familia, que es un área que trabajamos, eh, y que no se aplicaba, sí, era un listado, sí, una lista de mercado, como dicen, donde planteaba diferentes cosas. Mm, por otra parte, me parece que la concepción misma de la organización que viene desde las víctimas, que se organiza alrededor de las madres, el caso que ella menciona de las madres del 82. mm, También yo tuve la experiencia de trabajar en una recopilación que se hizo para el comisionado de paz, para Pearl, eh, en un contrato que yo tenía, en donde era cómo se había hecho la reinserción de los paramilitares que habían entregado armas, ¿sí? Mm. Eh, yo pienso que las psicólogas del grupo hicieron muy buenos esfuerzos, pero es absolutamente diferente la situación de un desmovilizado de Uribe, de los de Uribe, al que le dan 19 millones de pesos de entrada, a que además sabemos que muchos no eran ni siquiera paramilitares, y se le hacen unos talleres eh, psicosociales, y yo recordaba algunos de los documentos que había leído en esa investigación, pero encuentro una diferencia muy grande, entre otras, además que el informe final se le entregaba a Frank Perl. No quedó copia, los miembros del equipo no nos dieron copia porque era absolutamente confidencial. Entonces yo quiero señalar este punto que menciona Diana, y que también siendo amiga de ella nunca la había oído, que es la diferencia que hay entre una organización de movilización de diferentes actividades que surge de la entraña de la herida misma, Ujú, ¿sí? ujú. Los familiares, los amigos, la comunidad, etcétera, y cómo, es decir, cómo pueden movilizarse y prescindir o saber cómo acudir a los agentes del Estado. Y el último punto que yo señalaría, que lo entiendo perfectamente, es en el ritual de despedida
de los huesitos o de los cadáveres, etcétera, prohibir la presencia de la fuerza pública. Ujú, ¿Sí? ujú. Eso me parece clave. El agresor no va a estar presente, así no sean estos específicamente. Sí, Anita, gracias. Sí, porque fíjate que en esto, con esta experiencia que tú comentas de Perl, en el trabajo con los paramilitares, fíjate que es también como que agranda todavía más el círculo de actores en este tema, porque también he sabido de la iglesia que ha trabajado con exguerrilleros, ¿sí? También, y por supuesto que es un trabajo absolutamente diferente a este, pero de alguna manera son también actores del mismo problema, ¿no? María Luisa. Gracias. Qué entrevista tan especial y tan interesante. Creo que me quedan varias cosas, pero una de las que me generó pues como más impacto es cuando ella decía que todo lo que yo he conocido no se parece en nada a una experiencia como esta. Y hablaba desde el familiar que lo vive, pero creo que a todos nos involucra. O sea, yo creo que nunca todo lo que he conocido no se parece en nada a una experiencia como esta desde la posición donde esté parada. O sea, y eso toca como con algo tan básico. Pues es cómo no ser tocado con esto, ¿cierto? Sobre todo desde la posición y lo que, como este quiebre, pero como que esta posición de fragilidad, de humanidad, yo creo que cómo no que esto nos traspase. Qué bueno haber vivido un poco más de cerca, porque depende de la mirada del que lo viva, cómo se transmite cierta información, ¿cierto? O cuando acabas de decir, ¿cómo apoyará la religión en esto? ¿Desde dónde se para? ¿Cómo será esa escucha? ¿Hacia dónde dirige? Y seguro con la mejor intención, ¿cierto? Pues todas las intenciones pues eran muy válidas, pero es muy difícil y cuando ella decía pues como experimentar también como esta frustración de todo lo que lleva al acompañar al otro, caminar de la mano, o sea, es como enfrentar también un montón de emociones, entonces es como, por fin lo vamos a lograr, pero después la caída pues no puede ser más profunda. Y bueno, y también me llama la atención lo que decía Ángela, yo creo que eh, estaremos muchos más habituados a conocer un poco más lo que tiene que ver con el trauma infantil y con otro tipo de traumas, pero hay situaciones que nos sobrepasan y como ella decía, pues también como esto es un delito de lesa humanidad, pues es que es atropellador. Eh, es como, es muy fácil estar expuesto, pues como que en nuestra comunidad y en nosotros, pues a que ocurra un trauma en esta época, en esta adultez. Y me llama la Sí, atención en algunos pues en algunos comentarios de algunas personas que han atravesado por esto, eh, que en algunos parece como sencillo, o es como que pasó el capítulo, pero ¿dónde queda? Obviamente no, ¿cierto? Pero ¿cómo queda esto? Es como, ah, sí, mira, me recuerdo a alguien que conocí, pues, y en medio de la presentación, hola, mira, soy tal, hago tal, quiero decirte que fui secuestrado. O sea, es como va en la primera carta de presentación. No siempre es el mismo, claro. Bueno, muy interesante. sí, María Luisa. Con eso que dices, yo no sé si les pasó a ustedes, pero y bueno, tal vez sí lo que comentaba también Eduardo y es las lecturas que hemos hecho antes, después de esto, como que toman una dimensión como más profunda, como más sentida, como más emocional, diría yo. Eh,
hay una mirada de toda nuestra realidad, de la otra Colombia, con todos estos crímenes a nivel de todos los departamentos, que uno los mira en el periódico y yo pienso que es un mecanismo de defensa pasar por encima, no profundizar demasiado. Pero esto, por ejemplo, concretamente, ya ver ese tema de la desaparición forzada y de los secuestros, en este momento ya toma otro cariz. Y que digamos que con la entrevista con Diana, lo que hizo fue acercarme por completo y de una manera durísima a una realidad que nos está rodeando por completo. Es un país violento, ¿sí? Y los traumas, es que empezaba yo a pensar en la cantidad digamos que en las fosas comunes, la cantidad de restos que hay son, de todas maneras, cada situación de esas es un drama familiar. Y eso es muy duro, eso es violentamente duro el saber que eso ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo porque esto, eliminar, digamos que la violencia en Colombia, eso es un ideal muy complicado y muy demorado, ¿no? Marcela. Micrófono, Marce. Gracias, Juan Carlos. Muy, muy especial la entrevista, muy profunda, muy conmovedora. Me hace pensar que una persona como Diana, que ha vivido tan de cerca esto y que como que lo ha encarnado en ella misma, ¿no? Y de esa manera pues cuando lo comunica, realmente lo pone a uno en otro lugar frente a la problemática, ¿no? Un lugar que va más allá pues de lo teórico que hemos revisado un poco, sin sentir su sentir, ¿no? Y estaba recordando, ahora que hablabas, una novela que yo leí en la infancia, creo que diría, porque en esa época se leían, en esa edad, los cóndores no entierran todos los días, ¿no? De la violencia de liberales y conservadores. Y pues yo me pregunto, me imagino que el tema de la desaparición forzada es un tema que viene de mucho más atrás de que estos relatos de desaparición forzada de los años 70, ¿no? Eh, y pues que cuando yo he trabajado con pacientes con historias de constelaciones, que uno va y mira terceras, cuartas generaciones, se da uno cuenta de cómo, cómo las familias vienen afectadas pues de tanto tiempo atrás, ¿no? Generalmente yo les pregunto de dónde son los abuelos, de dónde son los bisabuelos, y ahí uno se da cuenta de la cantidad de implicaciones de la violencia en las historias de los pacientes. Eh, en los textos de la Comisión de la Verdad habían varios relatos de miembros de ASFADES, o sea, de esta asociación de familiares que ayudan a los desaparecidos, siendo víctimas ellos de persecución y de amenazas de desaparición. O sea, el grupo que habla y que puede hacer algo, pues igualmente está amenazado. Me pareció muy importante esa claridad en la intervención en el momento de crisis, en el momento en que se presenta la desaparición, de la importancia de la estabilización de la red social y de que el actuar temprano pues puede posibilitar que una vida de estas no desaparezca, ¿no? Cómo poder trabajar eso con los familiares de las víctimas y que pues bueno, hoy en día esa es una de las grandes virtudes de las redes sociales, ¿no? Eh, por otro lado, estaba recordando una serie en Netflix de un caso de desaparición que se llama La Niña del Vaticano.
Ujú. No sé si han visto este Sí, relato. sí, sí, sí. Sí, Es sí. muy conmovedor, es una chica desaparecida, pero entonces está, digamos, como el seguimiento a esta familia desde el tiempo en que desaparece la chica y van relatando la historia y uno se puede dar cuenta en estos personajes cómo las vidas de ellos también quedan raptadas, ¿no? Es decir, no hay un solo día en que estas personas no tengan ese sufrimiento y esa agonía y no poder hacer un proyecto de vida. No, yo no sé cómo sería un tema de individuación allí, ¿no? En una situación tan difícil, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí. Yo quería, pero no encuentro dónde. ¿Mm? Ah, yo quería decir algo. eh, Estoy perdida hoy con la. Ay, mierda. Me sacó, ¿Qué? me sacó. Ahí estás, te vemos y te oímos. Claro. ¿Qué Sobre es? todo me oyeron. Sobre todo me oyeron. Las Bueno, interjecciones se admiten aquí, Anita. bueno, menos mal porque Google. No, ¿me siguen viendo? Sí, Sí, y oyendo. y oyendo. No sé cómo. Es que no me aparece el icono. A ver si. eh, ¿Será que quito esto a ver si te facilita, Anita? Si llego a quitar a Diana. no, No, no. no. Múltiples participantes. A ver. Renovación, nueva pestaña, increíbles parques. Ya, ya. No, me Bueno. encanta la imagen de Diana tan bella. Sí, bueno, espera porque se me olvidó un poco lo que iba a decir. No, sí. Yo concuerdo con María Marcela, lo que menciona de la importancia del entrenamiento adecuado de los llamados cuidadores en este caso. eh, y el enfoque, porque como Diana mencionaba y como ustedes han recogido, el, el desacierto de algunas cuidadores, psicólogas o de lo que sea, eh, pueden estar improvisando o pueden tener una línea de entrenamientos de corrientes psicológicas que, por ejemplo, no conocen lo que es la importancia de la memoria, como decía Diana. Y es un poco la respuesta que uno vive, lo que uno vive en la funeraria cuando está velando a su papá, su mamá, y llora, pues, porque eso duele, y la gente, tienes que ser fuerte. Sí, ese es uno de los comentarios generales que yo les mandaba, pues yo decía, yo estoy triste, que es muy distinto, ¿sí? Pero es una cosa como una necesidad de negar, de no participar, no borrar, etcétera, que me parece tenaz del ministro de Justicia, de Virgilio Barco, que diga, se fue con otra, se la está jugando y la ley, lo que citó Diana, que me parece atroz, eh, lo que va a demostrar es que en Colombia no hay desaparecidos. Un ministro de Justicia. Yo traté de buscar mientras tanto en Google ministros de Justicia de Barco y tuvo 9. Entonces, y Uf. no salieron nombres para ver cuál era el eh, Mm. señor que se atrevió a decir una cosa de esas, ¿no? Mm, yo quería mencionar algo en relación es decir, esta parte tan seria del entrenamiento de las organizaciones con las que ha trabajado Diana y también su apropiación, que yo creo que es una persona de unas capacidades de inteligencia, de asimilación de calidad humana muy grandes, que se necesitan también además de un entrenamiento formal psicológico. Eh, en lo que Juan Carlos mencionaba de la acogida de la Iglesia Católica a los exguerrilleros, pues es decir, yo no creo que la intención de lo que conocí a través de esta investigación que les mencioné para Frank Pearl, que la intención sea posar una
rehabilitación o es una acogida y en general los sacerdotes que han estado comprometidos, por ejemplo en Barranca, ha sido más una cosa muy humanitaria y de sacerdotes muy progresistas, ¿sí? Que recogen, que ahí ha estado muy presente se parece a CEPAL, pero no es CEPAL, que queda aquí a la vuelta, Ay, sí, la episcopado, el el episcopado. episcopado. Sí, otra cosa curiosa que encontramos en este trabajo es que los que trabajaban en ayudar a reintegración a los paramilitares eran grupos de religiones protestantes. No tengo la explicación, o sea, hablo por lo católico y con el conocimiento de lo que se ha trabajado en el, ¿cómo se llama? El episcopado, mm, pero no conozco, porque apenas se mencionó, eso no lo trabajamos, porque aquí había un grupo que estaba trabajando desde el presidencia que estaba presente en la investigación. Yo, o sea, no encuentro argumentos. Sé que dentro de la pastoral católica eh, está el principio de caridad, y que efectivamente hay sacerdotes y monjas, no todos en absoluto, que cumplen con esa misión de acoger, de recibir las familias, de darles de comer, de tratar de buscarles un empleo, pero yo no sé si están tratando de ejercer una terapia o una forma de curación. Y de los grupos protestantes que no se me ocurre Mm, por qué mm. razón, pero era muy clara esa división, digamos, del trabajo de los protestantes trabajando con paramilitares reinsertados, ¿no? Yo tenía otro punto. mm, Bueno, yo había notado en lo de la atención a los cuidadores que Diana menciona, no hay políticas salvo el caso de una de las organizaciones con las que ella Ujú. trabajó. No hay una política de cuidado a los cuidadores, no hay una política formal, una política, y recordaba también el caso de los comisarios de familia, que en su gran mayoría son comisarias con quienes trabajamos un tiempo, con turnos de 24 horas, mejor dicho, el trabajo más absurdo, más mal pago, solicitaban en reuniones entre comisarios el que por favor les pusieran un apoyo psicosocial. Las entrenaban para dar apoyo psicosocial, pero ellos y ellas no recibían, hasta donde tuvimos contacto con ellos, no recibían ningún apoyo. Si un día libre, pues es decir, es que si volvemos a oír a Diana, la carga que tiene que manejar una persona, la carga humana, dice, como dice, sentir la humanidad. eh, yo creo que hay muchos cuidadores, no solamente pongo el ejemplo de las comisarias porque lo conozco, pero creo que hay muchos cuidadores en la sociedad, en la salud, en la familia, sin ninguna capacidad formal, sin ningún entrenamiento, que pueden cometer arbitrariedades no intencionales, ¿no? Entonces, esa parte me parece también que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, Eso. gracias a mí.